Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Estamos ante el día más importante del año y no solamente del año sino de los últimos 2 años. Por primera vez desde 2022 la Fed bajará los tipos de interés y a partir de aquí tendremos movimientos muy volátiles y probablemente muchísima indecisión en el mercado. Así que tomaos este día con calma, reflexionad sobre lo que va a pasar en el mercado y en este caso el discurso de nuestro amigo el presidente de la Fed y empecemos a elaborar el plan para lo que nos queda de año 2024. En el día de hoy tenemos los datos de tipos de interés y muchos no sabéis lo que son estos datos. Aquí nos lo explican de una forma muy simple, que es en este caso lo que se paga por emplear una cantidad de dinero durante un plazo determinado. En la práctica, el tipo, tasa de interés, es el porcentaje que se abona por pedir prestado dinero o el que se recibe por invertir un capital o por mantenerlo en un depósito bancario. En este caso, ¿para qué funcionan los tipos de interés? Pues en este caso y en primera instancia para poder combatir la inflación, ya que nuestro dinero año tras año va perdiendo su valor. Bien, pues para poder revalorizarse de alguna forma lo que se hacen es subir y bajar los tipos de interés, dependiendo por supuesto de cuál sea la inflación de cada país. Para que lo entendáis de forma muy sencilla, mañana me voy al banco, pido un préstamo y en este caso me van a decir que el tipo de interés es de un 4 o de un 5%. Pues esto simplemente quiere decir que año tras año yo voy a pagar un interés sobre ese préstamo o en el tiempo que sea necesario de un 4 o un 5%, dependiendo si tienes en este caso un variable o un fijo, que va a ir moviéndose a lo largo de los años o de lo contrario lo vas a tener fijo durante el préstamo completo. Bien, pues hoy es la fecha más importante ya que tenemos esas noticias a las 8 de la tarde hora española, que en este caso tenemos el comunicado de la FONC con la decisión de los tipos de interés donde se prevé que van a bajar en este caso entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos y posteriormente y muy importante la rueda de prensa de la FONC, es decir, a las 8:30 tenemos un comunicado donde pues nada, simplemente nos comentan cómo ven en la economía en Estados Unidos, qué ven para los próximos meses y qué decisiones van a tomar. Sobre todo es muy importante entender el lenguaje que tiene en este caso el presidente de la Fed, Jerome Powell, y aquí podemos ver en este caso por otro lado, dos probabilidades, 25 puntos básicos tiene un 43% en estos momentos y por otro lado una bajada de tipos de 50 puntos básicos tiene una probabilidad de un 57%. Si queréis mi opinión personal, yo creo que están jugando muchísimo con estos datos. Entended vosotros que no es necesario bajar en primera instancia 50 puntos básicos los tipos de interés, en primer lugar porque sería una bajada de tipos muy agresiva. Lo suyo sería realizarlo de forma escalonada y tranquila para poder ir jugando con esa subida o bajada de tipos. Si nosotros bajamos los tipos de 50 puntos básicos es una bajada muy agresiva, enseguida el mercado laboral puede verse mucho más afectado y enseguida tendrían que volver a pivotar si la inflación vuelve a subir durante el próximo mes, con lo cual yo pienso que lo inteligente sería bajar los tipos en primer lugar 25 puntos básicos y a partir de ahí ya tendríamos balas en la recámara para poder jugar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, que en este caso yo creo que sería lo más importante y sobre todo conveniente. Pero aún así, como bien sabréis, durante estas últimas semanas han salido muchísimos datos de empleo, el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, datos de desempleo, datos de paro y todos estos datos han sido malos. Como todos estos datos han sido negativos y en primer lugar ya se esperaba una bajada de tipos de 25 puntos básicos, como estos datos están saliendo muchos de ellos peor de lo esperado, se está empezando a descartar esta bajada de tipos y se está esperando la siguiente, que serían ya 50 puntos. Pero ya os digo yo que personalmente creo que es una pequeña manipulación para hacernos creer que deberíamos bajarlos mucho más, pero ya os digo yo, en mi opinión, que no deberíamos ver una bajada mayor a 25 puntos. En segundo lugar tenemos algunas noticias importantes acerca de Bitcoin y de las criptomonedas. Aquí tenemos la dominancia en Bitcoin que como bien sabéis pues se está manteniendo bastante elevada los últimos días. Aquí tenemos un gráfico que nos compara el performance que ha tenido Bitcoin durante los últimos 30 días versus la gráfica de Ethereum y podemos entender todos nosotros que actualmente la gráfica de Bitcoin, oye, pues es muchísimo mejor que la de Ethereum, teniendo Bitcoin durante los últimos 30 días un retorno aproximado de un 0,6% frente a Ethereum que lleva un retroceso
durante el último mes de casi un 12%, lo cual pues nos hace entender que ahora mismo a la gente le sigue sin interesar invertir en altcoins, viendo que la principal moneda ahora mismo de las altcoins, que es Ethereum, no consigue mantenerse en los mismos niveles que Bitcoin. Aparte de estos datos, tenemos algunos muy interesantes, como los inflows y outflows de los ETFs de Bitcoin. Podemos comprobar que prácticamente estos últimos días ha iniciado de nuevo un aumento en las compras de los mismos, aproximadamente desde el 12 de septiembre, la semana pasada, pero sobre todo centrándonos en el día 13 de septiembre y el día de ayer, 17 de septiembre, empezamos a ver inflows en los ETFs de Bitcoin, liderando estas compras por parte de BlackRock, con unos 50-60 millones de dólares en compras, llegando solamente en el día de ayer casi a unos 200 millones de dólares en inflows de Bitcoin, algo que yo creo que es muy interesante y que sobre todo están empezando a realizar compras para estas próximas semanas, con las noticias de los tipos de interés y sobre todo pues viendo que a lo largo de los próximos meses este tipo de noticias deberían ser positivas para el mercado. Y aquí es muy interesante que entendamos la situación que tiene Bitcoin frente a la bolsa tradicional. Muchos no queréis verlo, pero realmente Bitcoin es un activo más de riesgo, al igual que son los índices americanos, como el S&P500 y el Nasdaq, donde recopilamos prácticamente la gran mayoría de acciones que supongo que muchos de vosotros conoceréis, como Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon o similares. Aquí podemos ver los retornos, pero sobre todo la gráfica en lila es en este caso la gráfica del Nasdaq, que la hemos puesto dentro de la misma que Bitcoin, y como bien veis prácticamente los dos pares reaccionan de la misma forma a todo tipo de fundamentales, aunque lo cierto es que Bitcoin se ha desviado un poco de lo que es la bolsa tradicional, pero al final estamos casi en la misma situación. Fijaos que cuando el Nasdaq se marca un máximo, Bitcoin también lo hace; cuando en este caso el Nasdaq marca un mínimo, Bitcoin también lo hace; un máximo, Bitcoin también lo hace; un siguiente mínimo, Bitcoin también lo hace; y un máximo, Bitcoin también lo hace. Es decir, podemos decir que en mayor medida tanto Bitcoin como el Nasdaq y el S&P500 están muy correlacionados. Por supuesto no al 100%, pero entenderemos que dan casi los mismos movimientos. Y nosotros en gran medida debemos seguir entendiendo cuál es la situación ahora mismo. Obviamente a mí me encantaría que Bitcoin se fuese a máximos históricos. Yo sería la primera persona más contenta del mundo, porque al final a mí me interesa que Bitcoin se vaya a máximos históricos, porque habría más FOMO, más visitas en mi canal de YouTube, más dinero y demás. Pero también debemos ser realistas con todo lo que recomendamos y las cosas que hacemos. Y ahora mismo todos nosotros entenderemos que tanto Bitcoin como la bolsa tradicional, únicamente desviada por el S&P500, que es el único índice que ha vuelto a tocar máximos históricos estos últimos días, de hecho en el día de ayer, veremos que tanto Bitcoin como el Nasdaq en gráficos mayores están iniciando una fase correctiva, como bien veis prácticamente desde mediados de julio, donde Bitcoin tocó los 70.000, tuvimos un mínimo, un siguiente máximo que no consigue romper al anterior. Y actualmente debéis entender que Bitcoin está en una zona más o menos comprimida, que prácticamente nos lleva desde esos mínimos, para que lo veáis un poquitín mejor, que nos lleva prácticamente desde estos mínimos de agosto. Como bien veis, juntamos el siguiente mínimo y los máximos, que nos lleva a una situación ahora mismo que es prácticamente un triángulo simétrico, es decir, no tenemos ningún tipo de idea hacia dónde quiere ir el precio. Lo único que nosotros podemos hacer a partir de ahora es intentar adivinar ciertos movimientos y empezar a plantear algunas situaciones para lo que nos queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que para mí personalmente deberían ser fases del mercado en los que recuperaríamos algo de tendencia. Basta simplemente con que miremos un poco el histórico, aunque ya os digo que no sirve de nada ver lo que ha hecho Bitcoin en el año anterior, hace 2 años, hace 3 o hace 4, pero por lo general hay algo que ocurre en el mes de septiembre que nos hace ser prácticamente de los meses más bajistas del mercado. Pero os digo por una razón que no sirve nada ver esto, porque si nos fijamos en marzo, en este caso, en 2014, 15, 16, 17, 18 y 2020, Bitcoin es bajista, pero en cambio este último año hemos sido bastante alcistas y el año anterior también, con lo cual no es una medida que funciona al 100% mirar el histórico de lo que suele ocurrir con el precio, pero en este caso estamos hablando de que octubre, por lo general, fijaos vosotros que al menos los últimos 5 años han sido positivos para Bitcoin, con lo cual nosotros intentaríamos plantear de nuevo para este próximo mes un mes alcista, un mes de compras, con lo cual a partir de aquí estableceríamos cuáles pueden ser nuestros niveles de pivote, empezaríamos a plantear
plantear las compras y a partir de ahí para mi Bitcoin debería mínimo acercarse de nuevo a esos máximos históricos. Entendiendo que nuestras zonas de pivote actualmente son únicamente 3 niveles. Si por supuesto nos vamos a un gráfico diario, tenemos esa zona en los $52.000, el primer nivel de pivote lo podríamos tener, al menos para mí, en la zona de los 54.000, que es donde hemos estado tocando en varias ocasiones. En segundo lugar podríamos utilizar la zona de los 52, pero para mí el nivel más importante ya os digo que serían los $50.000. Y por último, mi nivel clave, ya si fuese a plantear que en el medio plazo Bitcoin inicia una fase correctiva en la cual obviamente ya estamos, pero sigue sin poder romper esta tendencia que venimos formando de estos últimos meses atrás, para mí el último nivel de rebote en Bitcoin, donde ya entraría all-in en la gran mayoría de altcoins, sería una zona comprendida entre 44.000 y los $46.000 por moneda. Lo cierto es que aún haría falta caer bastante. Estamos hablando de una posible corrección en Bitcoin de un 20% adicional, que a mí me parece una caída bastante grande, pero es algo que voy a seguir planteando y voy a tener ahí por si acaso se diese ese movimiento. Si se da, para mí va a ser una compra espectacular. Que no se da, pues simplemente voy a utilizar dos niveles que para mí son muy importantes. En primer lugar, la zona de los $54.000 y en segundo lugar, el nivel de los 50.000. Pues simplemente realizar una compra aquí y una compra aquí, o incluso si queremos una compra en medio más o menos sobre los $52.000, y deberíamos tener muy buenos niveles a partir de ahí con algunas de las altcoins. Y lo cierto es que las altcoins siguen en un territorio muy complicado. Por eso durante estas últimas semanas os he estado recomendando que no hagáis demasiadas compras con altcoins, que si compráis algunas monedas que tengáis mucho cuidado con ellas y sobre todo que cerréis beneficios, porque ya veis que cuando Bitcoin sube mucho más que las altcoins, y cuando Bitcoin retrocede las altcoins empiezan a caer con muchísima fuerza, y eso es en parte por la dominancia. Por eso nosotros en la comunidad privada durante estos últimos meses nos estamos centrando muchísimo en operaciones en futuros con Bitcoin. Tenéis por supuesto en la descripción el link a la comunidad de Telegram, donde os comparto todas mis operaciones de criptos en spot y futuros, sobre todo de Bitcoin en futuros. Por supuesto también tenéis operaciones con la bolsa tradicional del SP500, Nasdaq, euro, dólar y oro, y además también tenéis por las mañanas un vídeo con todas las operaciones que espero en el mercado, y también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube. Y sobre todo un aspecto muy importante en estos momentos es la dominancia en Bitcoin, que como bien veis en un gráfico diario rompió durante estos últimos días una pequeña consolidación que llevábamos prácticamente desde inicios del mes de agosto. Esa consolidación ha roto y la dominancia en Bitcoin ya está comenzando a distribuir, con lo cual durante las próximas semanas debería acercarnos hasta la zona del 60%. Vlad, ¿por qué el 60%? Bueno, pues simplemente porque ahí es donde finaliza un imbalance que lleva abierto desde el 29 de marzo. Lo ideal, y teniendo en cuenta que la gráfica de Bitcoin en cuanto a dominancia ahora mismo es muy alcista, en un gráfico semanal fijémonos que una posible zona de rebote sería ese nivel en los 57,5%, con lo cual si la dominancia en Bitcoin durante los próximos días, semanas retrocede, debería retroceder para seguir buscando compras hasta el 60%, nivel donde ya posiblemente tengamos muy buenas compras y seguramente ya la dominancia empiece a caer un poquito, o al menos es lo que nosotros esperaríamos. Pero por ahora la dominancia se mantiene muy elevada, con lo cual deberíamos tener muchísimo cuidado con las altcoins y sobre todo no estar muy expuesto a ellas por ahora. Ya vendrá el momento de empezar a comprar como locos, pero por ahora, como bien veis, la gráfica no acompaña. En segundo lugar, la gráfica que más nos puede ayudar para saber hacia dónde se dirigen las altcoins es la gráfica de Ethereum. Como llevamos comentando durante las últimas semanas, está siendo mucho más bajista de lo esperado. Y como no, en este caso vemos que Ethereum se mantiene por debajo de los mínimos del 8 de agosto, mientras Bitcoin en aquella fecha cotizaba cerca de los $53.000, $52.000. Bitcoin ahora mismo está casi en 60.000 y Ethereum está por debajo de esos mismos niveles, con lo cual Ethereum es muy bajista y debemos entenderlo. Mientras Ethereum en un gráfico diario, en una temporalidad semanal, no se mantenga por encima de 2.350, va a ser muy difícil por ahora encontrarle un suelo a esta moneda. Si se diese el respectivo caso, buscaríamos una operación de compra que al menos yo espero que nos llegue hasta los $2.800 por moneda. De lo contrario, si Ethereum no consigue recuperar el nivel 2.350, yo personalmente creo que vamos a retroceder, no tanto hasta estos niveles que tengo aquí marcados, pero sí al menos hasta la zona
psicológica de los 2000 puntos por moneda, que serían más o menos estos niveles de aquí. Es decir, que podamos comprar de nuevo Ethereum entre 2000 y aproximadamente 1950 dólares. Mientras Ethereum no recupere niveles, nosotros nos vamos a seguir manteniendo bajistas con las altcoins y únicamente operaremos algunas que veamos bien en algunos respectivos momentos. Y fijándonos en el resto de altcoins, como podrían ser Solana, BNB, Chainlink, Toncoin, Polkadot o los demás, estamos realmente en una situación bastante parecida. Para mí va a ser muy importante los cierres semanales, ya que fijaos que incluso ahora mismo, si viésemos el ejemplo de Solana, como bien veis en una temporalidad semanal, estamos en una zona en realidad de rebote muy importante, que es este nivel más o menos de los 130 dólares aproximadamente. Si Solana consigue mantenerse en esta zona, deberíamos empezar a subir; de lo contrario, vamos a estar fijándonos únicamente en los máximos que hemos tenido durante estas últimas semanas, pero sobre todo si esos máximos no se consiguen romper, para mí, por ejemplo, Solana debería caer aproximadamente a la mecha que está en 110, a partir de ahí plantear nuestras compras que llevamos tantísimo tiempo esperando sobre los 100 dólares por moneda de Solana. Entre 100 y 80 dólares estarían mis compras grandes en Solana, que es esta acumulación que tuvimos a comienzos de febrero de este mismo año. De lo contrario, ya os digo que si recuperamos en un gráfico semanal 132 aproximadamente y la vela cierra bien, podríamos plantear al menos una subida cerquita de 160 dólares. De lo contrario, nos vamos a mantener bajistas hasta estos niveles y a partir de ahí ya sí que empezamos a activar nuestras compras importantes, que yo creo que no tardarían mucho más de unos cuantos días, incluso un par de semanas en darse. Lo cierto es que hay algunas altcoins que están un poquitín mejor alineadas, como podría ser la situación de Bitensor, de Tao, como muchos la conoceréis, que ahora mismo está sobre pues los 308 dólares. Me gustaría que Bitensor, si alguna moneda vemos que de repente está empezando a pillar algo más de chicha, que se acerque a la zona de los 350 dólares, que este doble techo finalmente lo rompa y a partir de ahí ya tendríamos vía libre para seguir subiendo. Mientras la situación siga siendo la misma, el día de hoy debéis entender que es prácticamente imposible de predecir. Ni yo, ni cualquier youtuber, ni analista sabe lo que puede ocurrir en el día de hoy. Sabemos que una bajada de tipos de 25 puntos básicos es algo positivo y en anteriores reuniones el mercado por lo general suele reaccionar con subidas, pero no sabemos ahora mismo lo que puede ocurrir. Yo personalmente creo que una bajada de tipos de 50 puntos básicos se va a tomar como positiva al principio, pero el mercado puede recular muy rápido con esa decisión si fuese el caso de darse, que yo personalmente creo que no lo es, con lo cual mi mentalidad a partir de aquí, de esta reunión que tenemos hoy 18 de septiembre, es que el mercado, las correcciones que tenga a partir de este momento se recompren. Y ya habéis visto mi estrategia, muy simple: si Bitcoin tiene retrocesos cerca de 54.000, 50.000 dólares, voy a comprar las altcoins en los niveles que os he comentado y por supuesto si iniciamos ciertas correcciones, si este vídeo llega a 300 likes, os voy a dar únicamente 10 monedas que voy a comprar, los precios respectivos de compra y mis niveles de venta para mes de octubre, noviembre y diciembre. Así que chicos, mucho cuidado en el día de hoy, operad con cautela y nos vemos a la próxima.